Buenos días de nueva cuenta, amigos capitalinos. Se encuentra con nosotros esta mañana el licenciado Miguel Ricaño, quien es jefe de la Unidad Tormenta en el Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Paulina, buenos días. Sus órdenes. Licenciado, estamos ya en los primeros 3 meses de esta temporada de lluvias. ¿Cómo ha enfrentado la Ciudad de México, la Unidad Tormenta en específico, pues este fenómeno natural, estos fenómenos? Bueno, nosotros nos estamos reportando sin novedad. Ha habido los efectos fuertes sobre la ciudad, las inundaciones que se han presentado han sido atendidas y lo que le puedo comentar es que toda la infraestructura que opera la ciudad, que es una de las infraestructuras más grandes del mundo, incomparables con cualquier otra ciudad, no hay una ciudad en el mundo que tenga la infraestructura de la Ciudad de México porque no tienen las condiciones de la ciudad, claro. Están operando de manera normal, estamos trabajando al 100% y sin novedad. 12,000 kilómetros de drenaje, como usted lo dice, es única el sistema aquí en la Ciudad de México, el sistema de drenaje. ¿Qué mantenimiento se le da? Bueno, nosotros dependemos en una temporada de lluvias de que las plantas de bombeo, que las compuertas, que los cárcamos de bombeo de la ciudad, que son cerca de 800 instalaciones, operen al 100%. Se les da mantenimiento antes de la temporada de lluvias. El jefe de gobierno ha estado entregándole a la ciudad las plantas que han sido rehabilitadas en muchas delegaciones y estas están operando al 100%. Gracias a eso, los efectos que tienen las lluvias, como los de esta madrugada, claro. Estamos reportando que estamos amaneciendo ya con las vialidades libres. O sea, en otras condiciones, hace algunos años, estas inundaciones en vialidad podían durar 2 o 3 días. ¿Y ahora cuál es el tiempo en el que se...? Ahora el tiempo de solución que tiene la unidad tormenta que estamos reportando es de 1 hora con 20 minutos. Increíble, más del 100%, se rebasa la meta. Sí, esto gracias a que anoche, por ejemplo, compañeros míos, fueron 300 los que estuvieron trabajando, 70 equipos y aunado a los equipos de las delegaciones, a los equipos de protección civil y sobre todo el invaluable apoyo que nos proporciona la Secretaría de Seguridad Pública, el resultado que estamos entregando es que ya está la ciudad libre del agua que cayó ayer. Muy bien. Licenciado, ¿cómo ha mejorado el sistema de drenaje en la actual administración del jefe de gobierno? Bueno, se han construido colectores nuevos de gran capacidad que han impedido que, por ejemplo, en la colonia ex Hacienda Lienzo Charo de Iztapalapa, se presenten esas 5 o 6 inundaciones por año que tenían. En este momento se está haciendo una gran obra de drenaje para resolver el problema de inundaciones en Iztapalapa, en la unidad Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, Ejército Constitucionalista, y se ha avanzado mucho en construcción de grandes obras. Todavía falta algo que hacer para que esta ciudad pues enfrente mejor los retos en materia de lluvias. Licenciado, usted me comenta que todavía, bueno, hay puntos rojos en algunas partes de las delegaciones de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos ayudar? Si el sistema de drenaje está en perfectas condiciones, si está funcionando bien, ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos para coadyuvar a evitar inundaciones y encharcamientos? Bueno, hemos estado viendo en los medios de comunicación, en la televisión especialmente, esa invitación constante que hacemos al ciudadano, que hacen distintas dependencias del gobierno capitalino, a que no dejemos nuestra basura en la vía pública, a que no tiremos basura por la ventanilla de los vehículos, a que si podamos un árbol levantemos ramas, hojarasca y todo, porque precisamente uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que los accesorios dejan de funcionar cuando las rejillas se taponan de basura. Claro. E incluso le comentaba yo que estamos siguiendo por las cámaras del C5 el caso de un indigente en el punto de Insurgentes y Filadelfia que ha estado arrojando basura en bolsas al drenaje. Lo vamos a seguir, lo estamos siguiendo para que lo intervenga el IASIS, porque pues esas son recurrentes, esas inundaciones afectan mucho al automovilista, incluso a comercios llegan a afectar. Y es que son inundaciones que año con año vemos en la Ciudad de México, licenciado. ¿Ha mejorado la cultura cívica de los ciudadanos para evitar tirar basura? Se reporta un mejoramiento, pero no es suficiente. Necesitamos que sea una práctica general, común, que sepamos que es criminal en época de lluvias tirar basura en la vía pública porque provoca inundaciones. Y no quiero que con esto quede en el público la sensación de que el gobierno capitalino se está deshaciendo de su responsabilidad, que es desasolvar las redes, desasolvar las presas, mantener personal, equipo especializado, operando toda la infraestructura.
Eso se hace en base a presupuestos que ya se tienen destinados, pero lo que estamos haciendo es convocar a la participación ciudadana a que no arrojemos basura en la vía pública. Porque además, bueno, todavía no entramos en la temporada realmente fuerte de las lluvias. A pesar de que ya estamos en franca temporada de lluvias, los meses de agosto y septiembre se caracterizan por ser los más intensos, cuando confluyen humedades provenientes de ambos océanos, del Atlántico y del Pacífico, cuando ya en el Golfo de México empieza a haber perturbaciones atmosféricas fuertes, ya con categorías de huracanes o de ciclones, es cuando ya al altiplano le entran humedades que pues sí nos arrojan lluvias muy fuertes. Pues entonces ahí está el llamado nuevamente a la ciudadanía, por favor, a no tirar basura, barrer las coladeras y bueno, siempre tener la acera, al menos lo que nos corresponde como vecinos, pues tener limpias nuestras entradas, justamente las aceras, las banquetas, licenciado. Así es, yo creo que estaríamos entregando mejores resultados. Ya llevamos casi 1000 eventos atendidos en este año, debieron de haber sido 500 con los cálculos y las proyecciones que se tienen. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Miguel Ricaño, jefe de la Unidad Tormenta, por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias, amigos de Capital 21.